Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esto llamado La órbita de los Reyes. Y hoy un programa dedicado a Miguel Tal, especialmente a su libro El ataque. La idea de este programa es dividirlo en dos o tres partes. Esta primera dedicarla a una breve reseña bibliográfica, para luego hacer una pequeña reseña de su libro El ataque, uno de los libros más emblemáticos de el ajedrez en general, y que todo jugador que aspira a progresar sin duda debe leerlo y analizarlo, y seguramente se contagiará de la ambición que tuvo Miguel Tal durante su vida ajedrecística, ambición que lo llevó a ser el octavo campeón del mundo, luego de vencer en el match a Botvinnik. Miguel Tal, que nació el 9 de noviembre de 1936, vivió 55 años, falleció el 28 de junio de 1992 por una insuficiencia renal que lo tuvo a maltraer durante gran parte de su vida, que en su nacimiento nació con 2 dedos menos en la mano derecha, defecto que solía esconder ocultándola en su bolsillo y que solo aparecía visible al encender algunos de sus cigarrillos. Tal aprendió el juego de la infancia viendo a sus 8 años las partidas que jugaba su padre, un médico, en el salón familiar, pero solo jugó a los 17 años su primera partida contra un gran maestro en 1953. Y solamente 6 años después lograría el máximo título mundial, lo cual demuestra un progreso extraordinario. Y antes de seguir, quiero decir que en esta parte solo será un programa de audio con algunas fotos y videos de fondo, y recién en el segundo programa, el segundo bloque dedicado a este libro, ahí sí pasaremos las partidas más, o por lo menos las que más me sorprendieron de este libro. Así que este video vendría a ser una especie de podcast dedicado a Miguel Tal. Y estábamos en 1954, un año después que haya aprendido a jugar al ajedrez. Obtuvo un segundo puesto en el campeonato letón, junto con el título de maestro de la Unión Soviética. Y ese mismo año tuvo otro éxito al triunfar en la semifinal del campeonato de la Unión Soviética individual. En 1956 quedó a un punto de los vencedores del campeonato de la Unión Soviética, y en el 1957 quedó quinto en la semifinal, lejos del futuro campeón del mundo, Tigran Petrosyan. Sin embargo, diversas victorias le ayudaron a consolidarse en la cumbre. Ganó el campeonato soviético en 1958 con un puntaje de 2,5 de 18, y luego en el Internacional de Portoroz el mismo año lo ganó, y finalmente al coronarse campeón del torneo de candidatos FIDE disputado en Yugoslavia en 1959, en donde triunfó los 4 encuentros sobre el joven Fischer, obtuvo el derecho a disputar el campeonato del mundo contra Mikhail Botvinnik, quien poseía el título de campeón desde 1946, incluso precedido por sus victorias, en donde en 1959 en Zurich ganó el torneo delante de Gligorit, Keres y Fischer. También en la Olimpiada de 1960 consiguió 13,5 puntos de 15, todo un récord. Fue una gran sorpresa cuando en 1960, con solo 23 años, derrotó al posicional y estratégico Botvinnik, con lo que se convirtió en el campeón del mundo más joven de todos los tiempos, marca que subsistió hasta que Kasparov ganó el título mundial a los 22 años en 1985. Sin embargo, Botvinnik ganó el encuentro de revancha a comienzos de 1961, donde Tal tuvo que doblegarse, claramente por problemas de salud, resultando un marcador final de 8-13 a favor de Botvinnik. Meses más tarde,
Tal ganó el torneo de Bled delante de Fischer, pero su salud le obligó a retirarse de varios torneos, como el de candidatos de Curazao, siendo que su abierta afición al tabaco y al alcohol dañaba seriamente su estado físico. La salud le siguió jugando malas pasadas a Tal en los siguientes años, pero aún así consiguió excelentes resultados. Entre ellos se cuenta la racha de 83 partidas sin ser derrotado entre 1972 y 1973, en donde ganó 5 torneos consecutivos, incluyendo un campeón soviético, y el primer puesto con Anatoly Karpov en el Torneo de las Estrellas en Montreal en 1959. La participación de Tal fue muy esperada en el Internacional de Leningrado, pero se hundió con apenas 8 puntos y medio y 17, detrás de jugadores como Kornoi y Karpov. En 1973 quedó noveno en el campeonato de la Unión Soviética, y lo mismo sucedió en 1975. Ni siquiera consiguió clasificar para el torneo en 1976. En el periodo 78-79 ganó varios torneos, como el campeonato de la Unión Soviética. Su último título nacional fue en 1978. Asimismo se impuso en el Internacional de 1979, pero a lo largo de los torneos de 1980 perdió en cuartos de final, derrotado por Polugarevsky por un marcador de 3-0. En 1988 ganó el único campeonato del mundo de ajedrez relámpago que se ha organizado, pese a que desde la década de 1970 había mostrado un enorme talento para el ajedrez rápido, venciendo en esta variante a maestros como Fischer, Kornoi, Petrosian y Smilov. Tal odiaba los artefactos tecnológicos, nunca quiso aprender a conducir un automóvil y prefería evitar aviones, coches y trenes. Se casó 3 veces y fue también excesivo proclive al alcohol y al tabaco, como que dijimos, lo que en ocasiones limitó su descomunal talento ajedrecístico. Enfrentó serios problemas de salud y se sometió a diversos tratamientos que le provocaron dependencia a la morfina, pero Tal afirmaba jocosamente que no era morfonómano, sino chigorinómano, haciendo referencia a Chigorin, fundador de la escuela rusa en el siglo XIX. Consideró el ajedrez más un arte que una ciencia, y toda su vida fue un apasionado de las combinaciones de ataque, desarrollando un estilo audaz pero calculado. Inclusive en 1991 ganó el torneo Memorial Naisdorf en Buenos Aires, y al año siguiente venció a Kasparov en el torneo de ajedrez relámpago de Moscú. Murió un mes después de dicho triunfo por una hemorragia en el esófago a los 55 años de edad. Fue enterrado en el cementerio judío de Riga. Esta fue una pequeña biografía de Tal, y ahora quiero leer unos pequeños extractos del libro, que la primera parte es una entrevista o una conversación entre Miguel Tal y el periodista Damsky. Más bien es un relato, un desarrollo cronológico de la vida de Tal, sobre todo entre los torneos. Y lo que más destaco es su memoria y capacidad para contar aquellos pequeños detalles entre ronda y ronda en los distintos cientos de torneos que jugó prácticamente. Sobre todo el orden de los rivales, esos pequeños detalles durante las partidas, su estado de ánimo, las características de los rivales y sus pensamientos durante la partida. Contaba, decía en sus textuales palabras, su primer encuentro contra un gran maestro fue contra Paul Keres en una simultánea. Decía: Paul Keres, nuestro vecino del norte e ídolo de todos los ajedrecistas jóvenes. Keres había llegado a Riga a jugar varias partidas, y yo consideraba un atrevimiento por mi parte el aspirar a enfrentarme a él mano a mano. A fin de cuentas, yo no era sino un jugador de primera, cuyo mayor éxito consistía en haber sido finalista del campeonato de Letonia. Por ello, me escribí para jugar contra Keres en una sesión de simultánea de 10 tableros. En aquella ocasión, el maestro estoniano sufrió 2 derrotas. Se las infligimos a Irvan Hipris y yo. Ambos fuimos grandes maestros. Yo estaba muy satisfecho de esa partida, no solo por haberle ganado a Keres, sino porque le había derrotado en la variante Botvinnik del ámbito de damas. Keres y Botvinnik fueron
son siempre grandes rivales y yo pensaba que semejante derrota sería un fuerte golpe psicológico para Paul. Al cabo de muchos años, cuando ya nos conocíamos bien por haber participado juntos en diversos torneos, le pregunté si recordaba nuestro primer encuentro ajedrecístico. Karen mencionó una de nuestras partidas sin recordar en absoluto aquellas sesiones simultáneas, y yo, que pensaba que recordaría toda su vida, su derrota en la variante Botvinnik. Luego continúa en otro párrafo. En mi partida con Koblenz fue mala apertura, pero luego Alexander cayó en una trampa táctica y se quedó con muy poco tiempo para reflexionar. Traté entonces de precipitar las cosas, intentando explotar la circunstancia, pero el que cometió un fallo fui yo y perdí la dama. Koblenz, en apuro de tiempo, hizo su jugada 39 y se levantó, convencido de que había llegado al control. Mi deber era advertirle del error, y así lo hice. Koblenz, dudando, se sentó no obstante e hizo otro movimiento. Unos segundos más tarde, cayó su bandera. Ya había pasado la jugada 40, y entonces abandoné en el acto. Mi rival revisó de inmediato su planilla y descubrió su error, y a partir de ese momento empezó a estimarme. Y con el correr de los años se hicieron muy amigos. Koblenz hizo de entrenador en varios torneos de tal. Una anécdota bastante interesante. Luego Damsky le pregunta: esta búsqueda de victoria es complicada, te ha costado y te sigue costando más puntos que cualquier otra ajedrecística. ¿Vos en la vida no te ha enseñado nada? Y tal le responde: seguramente algo sí me ha enseñado, a mi juicio. Esto ya me sucede con menos frecuencia, pero a veces te surge una idea tan interesante que el deseo de realizarla te domina por completo. Naturalmente, veo, como sucedió por ejemplo en el campeonato de la Unión Soviética de 1973, una partida contra Eugenio Shubetnikov, que se hizo en vías mucho menos arriesgada, pero la idea me tira tanto que no puedo buscar una verdad absoluta, prefiero seguir la voz del instinto. Otro de los párrafos que define el instinto luchador que tenía tal en el tablero. Y cuando uno le pregunta: ¿ya habías logrado entonces definir el principio básico de la ofensiva? Decía tal: en aquel entonces no me hacía semejantes preguntas, pero ahora sí creo que podría definir una fórmula. El tiempo es lo más valioso. El tiempo que disponemos para la ofensiva vale más que las piezas que perdemos. Y valga si esto es así. Y lo demuestra con cientos de ejemplos, con sus partidas. Otra de las anécdotas recordadas surge cuando Damsky le pregunta si durante una partida le vienen a la mente ideas que no tengan nada que ver con el ajedrez. Y tal responde: continuamente. Nunca olvidaré, por citar, mi encuentro con el maestro Eugenio Vasyukov en Kiev 1964 durante uno de los campeonatos de la Unión Soviética. La posición en el tablero era muy compleja y yo pensaba en sacrificar un caballo. No era una variante muy clara, puesto que existían muchas posibilidades. Comencé a calcular y me horrorizó la idea de que el sacrificio fuera falso. La idea se amontona en la cabeza. Una respuesta al enemigo correcta en determinada situación la traspasaba a otra variante y allí, naturalmente, ese movimiento era inoportuno por completo. Lo concreto es que en mi cabeza se formó un montón caótico de movimientos, a veces incluso sin ninguna relación entre sí, y el árbol del análisis, tan recomendado por los entrenadores, comenzó a crecer de manera monstruosa. No sé por qué, pero en ese momento recordé la célebre poesía infantil de Chukovsky, que decía: oh, qué difícil es el trabajo de sacar a un hipopótamo del pantano. Continúa tal: no podría explicar en base a qué asociación este hipopótamo se metió en el tablero, pero la verdad es que mientras los espectadores creían que estaba analizando la posición, yo pensaba en cómo demonios podía sacarse a un hipopótamo del pantano. Recuerdo que en mi cabeza se amontonaban cabrestantes, palancas, helicópteros e incluso una escalera de cuerda. Después de numerosos intentos no encontré ningún método aceptable de sacar el pantano y pensé con amargura: que se ahogue. Inmediatamente el hipopótamo desapareció del tablero, se fue solo,
y la posición no resultó ser tan compleja como parecía a primera vista. Al instante me di cuenta de que no podría calcular todas las variantes y que el sacrificio del caballo era un movimiento puramente intuitivo. Como prometía un juego interesante, naturalmente no me negué a él. Al día siguiente, con gran satisfacción, leí en la prensa que Miguel Tal, después de estudiar durante 40 minutos su posición, sacrificó acertadamente una pieza. Otra anécdota graciosa de Tal, seguramente la más interesante del libro, que más o menos nos permite ver cómo se mentaliza y se deja llevar por su intuición para entrar en variantes complicadas. Obviamente es imposible analizar todas las ramas que surgen en las posiciones que se derivan. Luego, en el campeonato de la Unión Soviética de 1958, Tal no había comenzado con el pie derecho y a mitad del torneo solamente tenía el 50% de los puntos, y comentaba: yo no tenía esperanzas alguna de vencer. Posiblemente por eso empecé a jugar con soltura y tranquilidad, cosa que se notó de inmediato en los resultados. Además, los líderes se dieron bastante en la recta final, y en la penúltima ronda Petrosian y yo encabezamos la tabla. Medio punto tenía Bronstein y un punto menos Spassky y Auerbach. Uno de nosotros sobraba. La situación era realmente explosiva, ya que Petrosian se enfrentaba a Auerbach y yo a Spassky. Petrosian y Auerbach formaron rápidamente la paz, mientras que Spassky y yo luchábamos a muerte. Francamente, hubiera quedado satisfecho con hacer tablas, primero porque me aseguraba el primero y segundo lugar, segundo porque jugaba con negras, pero Spassky no tenía ningún interés en disputar un match adicional con Auerbach por el cuarto lugar. En cierto momento de la partida, una ninfa india, Spassky hizo una jugada poco enérgica y en el tablero surgió una posición de paridad. No obstante, se negó a aceptar las tablas, posiblemente porque en nuestras cuentas particulares él iba por delante, 2 victorias y 2 tablas, pero sobre todo creo que Boris conocía mi secreto tan oculto por los demás. Aún estaba algo enfermo, recordemos los constantes problemas de salud que tenía Tal debido a su riñón. Luego sigue: por fin hizo un movimiento falso. Inmediatamente las negras se vieron dificultades que crecían por momentos. Aún podía hacer tablas si pasaba de inmediato en un final de torres sin peones, pero preferí jugar un final de piezas pesadas, en el cual mi rey estaría bajo continuas amenazas. Hasta las 5 de la madrugada estuvimos analizando la posición. Al parecer no existía peligro de derrota inmediata, pero la posición era muy desagradable. Después mi entrenador me envió a dormir durante 3 horas, ya que debíamos reanudar el juego a las 9 de la mañana. Al acercarnos a la sala donde se celebraba el torneo, empezaron las dificultades. Era totalmente imposible penetrar en ella. Aunque era un día laborable, a la entrada se agolpaba una multitud de aficionados. Entre ellos estaban mis alumnos, quienes, dejando a un lado las lecciones, se ocultaban entre la gente. Por fin pudimos entrar. De reojo pude ver a Petrosian luciendo una camiseta blanca y corbata, preparado al parecer para conceder una entrevista como campeón. Tras un pequeño mostrador está Spassky tomando aceleradamente su yogur, y tuve la sensación de que él también había dormido poco esa noche. Durante los primeros 6 movimientos desarrollados, una variante forzosa. Después, hasta determinado momento, Spassky jugó bien, aunque solo medio año más tarde pudo demostrarse cómo podía haber ganado matemáticamente en semejante situación. Pero allí, sentados atrás del tablero, y después de una noche en vela, Boris no pudo resolver ese problema. A todo eso, hay que añadir que su estado de ánimo no era el más propicio, pues durante la penúltima ronda había sufrido una grave derrota. Ya habíamos hecho 15 movimientos y se especulaba con 2 resultados posibles: o gana Spassky o no gana. No obstante, milímetro a milímetro, mi posición iba mejorando, y de repente las blancas se vieron ante otro dilema: o tablas o la situación se agudiza, y entonces los resultados posibles ya pueden ser 3. Spassky eludió las tablas, pero al cabo de un par de movimientos, cuando ya ambos reyes estaban seriamente amenazados, propuso la paz con una voz desconocida. Quedé pensativo.
Pues Boris siempre me había caído simpático. Al mismo tiempo quería jugar el resto de la partida. ¿Qué hacer? ¿Aceptar? Pero el encuentro había cautivado la atención de todos, incluyendo la mía propia. Y realmente me da mucha pena, ejercísticamente hablando, que precisamente entonces, cuando podía jugar con vistas a la victoria, la lucha concluyera justamente. Lo estuve pensando durante unos segundos y rechacé la oferta. Inmediatamente pude apreciar que Spaggy, que siempre juega con una serenidad casi teatral, se ponía nervioso. Entonces comprendí que no lograba encontrar el movimiento acertado, y así fue en realidad, pues todo concluyó en 5 jugadas. Mi rey, que había escapado del cautiverio, tomó parte activa en la ejecución de su colega blanco. Dampsky le pregunta a Tal: entiendo que el enemigo en la vida real y el enemigo en un encuentro ajedrecístico son conceptos totalmente diferentes, pero hay alguno de esos sentimientos humanos, como el respeto y la amistad, que influyen en el desarrollo de la partida. Pues claro, replica Tal, aunque a veces resulta extraño. Por ejemplo, tanto Spaggy como yo jugamos sin animadversión contra rivales hacia los cuales no tenemos simpatía personales. Vinny, por el contrario, trata de calentar en sí esos sentimientos antes del encuentro. Aunque parezca una paradoja, precisamente después de nuestro trágico encuentro con el campeonato, Boris y yo nos hicimos amigos. Él comprendía de sobra que mi iniciativa de hacer tablas en ningún momento estuvo motivada por razones personales. Estoy plenamente convencido de que Spaggy hubiera hecho lo mismo en mi lugar. Luego llega el torneo del Interzonal, que se celebró en Portocross. Era el primer torneo internacional para Tal. Y él prosigue contando: las condiciones de participación eran sumamente estrictas. De cada país, incluyendo la Unión Soviética, solo podían clasificarse 3 jugadores. Así se decidió el jugarse las primeras 12 rondas. Por lo tanto, cada uno de los 4 participantes soviéticos no solo debía tener un puesto de clasificación, sino también adelantar como mínimo a un paisano suyo. O sea, que solo el primer al tercer lugar garantizaba la clasificación. Gran interés provocó la intervención del joven Bobby Fischer, con solo 15 años, quien poco antes del torneo había estado en Moscú por primera y lamentablemente única vez. Allí jugó tan solo varias partidas rápidas. En una entrevista, en aquel entonces Robert aún concedía entrevistas, respondía con soltura las preguntas que le formulaban y declaraba que ocuparía el primer lugar, aunque existía, según él, la posibilidad de que lo ocupase Bronstein. Fue una de las rarísimas ocasiones en que Fischer haya admitido la posibilidad de que otro participante le adelantara. En lo que se refería a un puesto garantizado entre los candidatos a la corona, Fischer no tenía ninguna duda. ¿Pero cómo lo hará?, le preguntaban los periodistas. Es muy sencillo. He calculado que debo enfrentarme a 5 rivales a los que seguramente ganaré. O sea, ganaré 5 partidas y el resto les daré tablas. Y si pierdo algún encuentro, le dicen, no importa, entonces ganaré 6 partidas. Tal dice: parecería tan solo la bravuconería de un jovencito. Durante las primeras rondas, el juego de Fischer no fue muy convincente. Comenzar el torneo jugando con Blaja contra Oleg Nikitich quedó en posición claramente desfavorable. Más tarde, cuando los intrigados periodistas le preguntaron a Oleg por qué 2 momentos después había propuesto tablas, el campeón búlgaro respondió: no sé, me siento incómodo. Si le gano a este chaval, en Bulgaria se ríen de mí. Luego, en posición desesperada, logró ganar su partida ante Gesa Fuster y 2 días después fue derrotado por Polovenko. No obstante, y a pesar de esos reveses, el joven ajedrecística demostraba grandes progresos cada vez que se sentaba a la mesa de juego. A mediados del campeonato jugó con los grandes maestros soviéticos. Los encuentros fueron muy reñidos y aunque estos últimos no jugaron en plan pacífico, ni mucho menos, las 4 partidas terminaron en tablas. Personalmente, comencé el torneo bastante bien, dice Tal, pero después piqué en una trampa táctica de Alexander Matanovic y perdí. Al día siguiente, mientras iba a la sala, mi único pensamiento era ganar o morir.
Me enfrentaba a Philip. En una posición muy reñida, sacrificé una pieza, y aunque la jugada no era del todo correcta, logré complicar la situación al máximo, posiblemente por Philip. Antes de hacer su jugada me ofreció tablas. Comprendí que había algo en la posición que no le gustaba y decliné su oferta. Por fin, logré vencerlo sin apelación. Creo que fue entonces cuando se pronunció la célebre frase dirigida por uno de los espectadores a mi entrenador: si tal dispone de una línea abierta, habrá mate. Poco a poco afirmé mi posición en el grupo de los líderes y ya podía estar relativamente seguro de formar parte de los candidatos. Las dos partidas que me proporcionaron el primer lugar en el torneo fueron contra el argentino Carpano y contra Fredrik Olafsson de Islandia. En este momento yo era el líder del torneo, ya que Ben Larsen había derrotado a mi perseguidor más cercano, Petrosian. El encuentro con Pano me produjo gran satisfacción. Fue la partida que obtuvo el primer premio al juego más interesante del torneo. Jugamos toda la tarde y aplazamos una posición muy delicada. Durante varias horas nos rompimos la cabeza tratando de encontrar el camino a la victoria. Por fin, agotado, decidí que con Olafsson haría tablas enseguida. Ni por un minuto me pasó por la cabeza que mi rival podía tener otros planes. Despreocupado, inicié la partida tratando de realizar los 18 movimientos previstos de antemano y cambiando de paso varias piezas, pero metí una jugada prescindible y a continuación Olafsson rechazó mi proposición de tablas. Solo entonces me sumergí en el estudio detallado de la posición y comprendí que mi oferta, digamos, carecía de tacto. Finalmente, la partida quedó aplazada en una posición totalmente perdida para mí. Al día siguiente continuamos el análisis, dejamos a un lado el estudio de la posición de mi encuentro con el maestro argentino y empezamos a analizar todas las posibles variantes del final con el islandés, convenciéndonos cada vez más de las cosas que estaban muy mal. Por fin, encontramos un esbozo de la solución, a primera vista sencillo, donde mi rey vivía el plan pasado, enemigo. Yo podía perecer en cualquier momento, pero Olafsson también podía equivocarse. Le bastaba, sin embargo, con mostrar una pequeña preparación técnica elemental. Koblenz y yo le enseñamos nuestro análisis a Lev Abramov, el jefe de nuestra delegación, y le preguntamos qué haría él en semejante situación. Casi sin pensarlo, nos indicó nuestra variante. Jugué primero el encuentro aplazado con Pano, que terminó de modo inesperadamente fácil. En continuación, y apelando a mis escasas dotes de actor, hice el juego contra Olafsson, tratando de mostrarme tranquilo y seguro. Además, Olafsson, como de costumbre, tardaba mucho en hacer cada jugada. En una situación normal, el tiempo que le quedaba hubiera sido suficiente para triunfar, pero él también estaba nervioso. Entonces, cuando moví mi rey, alejándolo de su peón, Olafsson quedó pensativo. Invirtió otros 6 minutos en el análisis, hizo correctamente un movimiento, después otro, y se equivocó en el tercero. Rápidamente la partida engulchó en tablas. La suerte del primer lugar en el torneo estaba decidida. Damsky le pregunta: ¿no te asusta a ti un ascenso tan vertiginoso? Tal contesta: francamente pensaba que todo seguía el camino que debía seguir. Además, siempre han considerado que entre dos males, la subestimación de tus fuerzas y su sobreestimación, el primero es mucho más grave. Un tiempo después, tuvo que enfrentar a Larsen en el match por los candidatos. Y la tercera partida iban 1-1, 2 tablas. Comenta tal: en uno de sus encuentros con Ipkov, Larsen había utilizado la defensa de Lekin, que yo había jugado alguna vez anteriormente. Este encuentro se refiere al match que le había ganado Larsen a Ipkov en la instancia anterior. Tal comenta: la partida que desarrollamos nosotros después de E4, caballo F6, E5, caballo D5, T4, D6, caballo F3, D por E5, caballo por E5. Larsen jugó caballo D7. Repito: E4, caballo F6, E5, caballo D5,
D4, D6, caballo P3, D por E5, caballo por E7, caballo por E5, caballo D7. Si hubiera estado jugando unas sesiones simultáneas, habría supuesto que mi rival simplemente no había visto el golpe caballo por F7, rey por F7, dama H5 jaque, después de lo cual rey negro, contra su voluntad, tenía que salir de paseo. Pero el arce no podía omitir semejante posibilidad, por eso empecé a analizar otras variantes, todas muy complejas. Mi intuición me decía insistentemente que semejante sacrificio no podía ser incorrecto. Decidí calcular todo hasta el mate y analicé una variante, otra, después una tercera, y esa tarea me llevó 50 minutos, la mayor parte de los cuales los empleé en buscar una defensa para Larsen, en quien, a pesar de todo, confiaba. Es natural que en una de las innumerables variantes haya encontrado algo semejante a una defensa. Está absolutamente claro que la posición no requería tal análisis, o bien había que rechazar de inmediato la oferta de mi rival, o bien había que cerrar los ojos y sacrificar en F7. Yo me negué a sacrificar la pieza después de pensar largo tiempo, y en eso consistió precisamente mi error psicológico. Incluso habiendo logrado en el tablero una amplia ventaja, mi mente volvía constantemente a la posición crítica, y en mitad del juego llegué a la conclusión de que en esa variante las blancas ganaban irrefutablemente. Esa idea me causó tal trastorno que jugué de forma pésima la segunda mitad de la partida, y al cabo de 40 jugadas tenía un final perdido. Tenía que anotar la jugada secreta. Durante más de media hora estuve pensando, sin ocurrírseme otra posibilidad que abandonar, pero Larsen ya no estaba en la sala. Cuando nos sentamos, mi entrenador y yo a analizar la partida, empezamos a partir del quinto movimiento de las negras. Confirmamos que el caballo por F7 proporcionaba a las blancas un ataque muy convincente y pasamos a analizar la partida aplazada. Considerándola perdida, movíamos precisamente las piezas hasta que a eso de las 3 de la madrugada logré obtener un par de tablas. Entonces le dije a mi entrenador que seguramente Larsen tampoco podría ganar el final, por lo menos un poco de optimismo. Otra de las fantásticas anécdotas de tal... Otra anécdota interesante data del segundo encuentro con Karpov. Comenta tal: el joven ajedrecista ya había destacado en los campeonatos del país, ocupando siempre lugares superiores al quinto lugar. A pesar de ello, los veteranos y yo, incluyo entre ellos, no le veían grandes posibilidades en un torneo tan fuerte. Así pues, casi me consideraba obligado a vencerle. Como resultado de varios fallos, Karpov se vio en serios apuros y a continuación perdió un peón, con lo que su posición se agravó aún más. Consideré que la partida estaba decidida, pero en cuanto cometí un pequeño fallo táctico, Anatoly obtuvo la posibilidad de organizar un contrajuego. No deseando que Karpov se diese cuenta que me había equivocado, le respondí de inmediato. Más tarde, el análisis demostró que el principal error había sido precisamente ese segundo movimiento tan apresurado. La lucha se agudizó, pasamos un final de 2 torres contra la dama y decidí que jugaría con cuidado, tratando de aplazar la partida. No recuerdo por qué razón, pero lo cierto es que no pude dedicarme a analizar seriamente la posición y decidimos que debería hacer la cantidad de movimientos necesaria para aplazarlo una segunda vez. En nuestra opinión, Karpov no podía mejorar su posición. Al parecer, también mi rival comprendió que su situación era objetivamente desesperada y al empezar el encuentro organizó un audaz ataque con su rey. Había que jugar bien para refutarlo y yo no estaba preparado para ello. Cuando una vez más aplazamos la partida en el tablero, ya había un evidente empate. Al final del torneo, compartió el sexto o séptimo lugar con Spassky, en aquel momento el campeón del mundo vigente. Una perspectiva muy interesante en su enfrentamiento con Karpov. Otra anécdota más adelante comenta lo que vale para él una jugada, el valor que le da una posición, no importa el rival. Dice: debemos antes que nada tener en cuenta que los ajedrecistas comprenden de diferentes maneras el concepto valor de una jugada. Por ejemplo, vele el valor muy alto cada movimiento, comenzando desde el primero, y trata de lograr lo máximo ya en la apertura, mientras que para mí la apertura es, por así decirlo, un programa obligatorio que debo desarrollar a la fuerza.
Naturalmente tampoco yo me negaría a salir siempre con ventaja de la apertura cuando juego con blanca o con igualdad cuando llevo las negras, pero al parecer para lograr esto se necesita la enorme capacidad analítica que dispone Geller y que lamentablemente no tengo yo. Esto ya deja lugar para frivolidades durante la partida. Me convierto en maximalista en el momento en que la posición queda definida, pero incluso entonces, a pesar de que trato de alcanzar el máximo, no me empleo de frivolidades. Por ejemplo, aunque el máximo objetivo que pueda lograrse en una posición sea un final comprende más, yo percibo a veces un máximo subjetivo que es un ataque en posición compleja, aun que esté, por supuesto, no garantice el éxito al 100%. Una visión bastante particular de lo que es el juego para tal. Y para finalizar, una última anécdota que cuenta de las otras tantas que hay en este libro que, como dije, vale la pena leerlo por un lado como si fuera una pequeña cuento de relato, y la otra forma de leerlo es ya con una mayor profundidad, tratando de analizar las partidas, las posiciones que hay con las diferentes variantes, con las diferentes complejísimas variantes, sin computadora, para luego poder revisarla si uno quiere las variantes que analiza con el computador, incluso también ver si tal falló o no en las jugadas que realizan, lo cual probablemente tenga una alta tasa de errores y equivocaciones, pero hay que hablar de que en aquella época no había computadores ni mucho menos, y que por eso mismo era posible aplazar las partidas. Finalmente, la última anécdota data de la Olimpiada, luego de la Olimpiada de Niza en 1974. Comenta que 2 semanas después mi mujer, o sea la mujer de tal, se dirigieron a Lublin, donde celebraba un torneo. Decía tal, este tenía un carácter semioficial y el nivel de los participantes no era muy alto, así que de los grandes maestros solo jugábamos Levente Lengiel, Mata Davjanovic y yo. Mi juego fluía con soltura, pero la culminación del torneo fue una partida jugada por mí y ganada por mi esposa. No me detendría especialmente en este caso si no hubiera tenido después una continuación. Mi encuentro con Jan Adamski fue muy reñido. Mi rival quería hacer tablas a toda costa. Incluso antes de comenzar la partida me pidió que no le martirizase demasiado en caso de surgir un final equilibrado. Pero cuando me ofreció tablas, en un momento en que yo llevaba 30 minutos analizando la posición, me sentí muy molesto y rechacé de inmediato su ofrecimiento. Lo cual, entre paréntesis, nunca lo hagan, ofrecer tablas en el momento en que está pensando el contrario. Siempre se debe ofrecer tablas en el tiempo de uno o luego de hacer la jugada. Tal continuaba. La partida entró en una fase de terrible apremio de tiempo por parte de ambos rivales. Mi adversario había dejado de anotar sus movimientos en la jugada 25 y yo unos 5 movimientos después. En el final resultante yo podía hacer tablas, pero traté de forzar y perdí una pieza. Inmediatamente vi que mi posición estaba totalmente perdida. Por si acaso hice otro movimiento. En ese preciso momento el banderín del reloj de mi adversario cayó. Naturalmente pensé que ya había cumplido los 40 movimientos reglamentarios. Ya había alargado la mano en señal de capitulación cuando oigo la voz de mi mujer que me dice en letón: ¿para qué demonios inventas nuevas reglas si ha perdido por tiempo? Le contesté en ruso que para eso estaba el árbitro, y entonces nos enseñó ambas manos. Había contado todos los movimientos con los dedos. Reconstruimos la jugada, confirmamos que realmente las negras no habían movido 40 veces sus piezas. Mi rival cogió mi planilla con las anotaciones, empezó a escribir y mostró sus resultados. Había hecho 42 movimientos. Adamski
había notado 2 veces la repetición de las jugadas. El árbitro confirmó que no hubo repetición durante el encuentro. Más tarde, tuvo lugar una sesión de la Comisión de Apelaciones en la que, en base a los testimonios de los presentes, confirmó mi victoria. Luego, Adamski se quejó a una comisión de la FIDE, incluso publicó la partida en su versión de 42 movimientos. Por eso me reservo el derecho de responderle con una jugada similar, finaliza tal. Para finalizar el relato, dice tal: no le costó mucho trabajo ocupar el primer puesto. Mi esposa, quien a diferencia de su marido siempre se interesa mucho por la posición de tal en el ranking de la FIDE, mantuvo una entrevista con el árbitro principal y juntos hicieron sus cálculos. A renglón seguido me comunicó que para mantener mi posición en el ranking no solo debía ocupar el primer puesto, sino también obtener 12 puntos y medio de los 15 posibles. Y cuando yo, respondiendo a su petición, gané la partida de la 13 ronda, ella, en tono de disculpa, me confesó que al parecer se habían equivocado, que bastaban 12 puntos. Le prometí perder una partida, pero no lo hice. Las últimas 2 las concluí en tablas rápidamente. Como ven, no podía faltar ese toque de humor de tal. Y nuevamente repito que el libro está lleno de este tipo de anécdotas y curiosidades. Así que con este cúmulo de anécdotas terminamos la primera parte. Y en la segunda veremos algunos ejemplos. Seguramente ya segunda, tercera parte con muchas más anécdotas que se reflejan en los distintos juegos. La verdad, un talento único cuya problema de salud no le permitió explotar durante varios años, aunque llegó rápidamente a la cumbre cuando derrotó a Botvinnik, aunque solo pudo mantenerse solamente un año con el título mundial. No cabe duda de que dejó una huella a nivel histórico en el ajedrez, el cual seguramente Jirov fue su principal discípulo, también Kasparov obviamente. Y nuevamente el análisis de su partida permite progresar de una manera muy evidente por la variedad táctica y las ideas que surgen en las posiciones tan complicadas, tan intrínsecas y para nada fáciles de comprender. Realmente hay que tener una cabeza abierta para analizar y comprender lo que pasa en las posiciones de tal. Así que bueno, eso es todo por ahora y nos vemos en la próxima.